¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar de un proyecto de ley que buscaba regular de mejor forma el otorgamiento de propinas, sobre todo en aquellos locales que no sean de expendio de comida o estaciones de servicio. Vamos a conversar acerca de ello con los diputados Andrés Giordano y Alejandro Bernales. Pero antes, como es costumbre, revisaremos todos los detalles en la siguiente nota. La Sala de la Cámara rechazó por 90 votos en contra, 21 a favor y 28 abstenciones, la idea de legislar de la moción que modificaba el Código del Trabajo para impedir que se sugiera o exija el otorgamiento de propinas en establecimientos que no cuenten con atención de garzones. El proyecto establecía que solo en los establecimientos en que la atención de público se realice a través de garzones, como restaurantes y otros, se mantuviera la sugerencia al consumidor de la entrega de una propina del 10%. De tal forma, se definía que el incumplimiento de esta norma en todo establecimiento en el que no exista o no se requiera atención a público a través de garzones derivaría en multas a beneficio fiscal de 3 a 5 unidades tributarias mensuales. El objetivo de la norma era consagrar mecanismos claros y transparentes para regular la solicitud y el pago de propinas. Sin embargo, el texto se rechazó por considerarse restrictivo para con el trabajador y su derecho de solicitar la mencionada propina. Cabe agregar que el proyecto ampliaba la regulación de propinas a las estaciones de servicio y expendio de combustibles. Y teníamos ahí los antecedentes de esta votación. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado Andrés Giordano, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por invitarme. Feliz de hablar de este tema que además se relaciona mucho con otro que estamos discutiendo en paralelo en este mismo momento, que es la discusión del salario mínimo. Claro, es un proyecto, de hecho, que está directamente vinculado a temas laborales y que es bastante ciudadano, porque el tema de las propinas es algo que día a día lo vivimos. Sí, efectivamente, creo que se dio una discusión bastante rica en la jornada de sala de ayer, porque efectivamente el tema de las propinas está directamente vinculado a rubros, generalmente de servicios de atención al cliente, que pagan salarios mínimos. Por eso yo hacía el nexo con una discusión que se está teniendo hoy día. Y se abre otro debate sobre aquello, que es si efectivamente los salarios que hoy día se pagan, entonces alcanzan o no para tener una vida que pueda costear las necesidades más básicas. Y creo que ese es un debate pendiente. Efectivamente hemos avanzado en cuestiones sustantivas como tener un aumento, el más grande de los últimos 20 años, en el salario mínimo, pero creo que quedan desafíos pendientes sobre aquello. Entonces, la discusión de las propinas, que originalmente se pensó para el mundo de los garzones, a propósito de las condiciones precarias, muchos de ellos hasta el día de hoy, pero sobre todo en la época en que esto se legisla, trabajaban en negro, no recibían ni siquiera el salario mínimo y el sustento de su quehacer eran entonces los aportes que hacían los consumidores. Esto se ha ido expandiendo con el tiempo y se ha vuelto parte de una tradición en general del mundo de los servicios, casi todo vinculado al mundo de los bares, los restaurantes, las cafeterías, y que ha sido lo que finalmente hoy día se debate respecto de lo que puede significar una incomodidad para el cliente. Y ahí es donde tuvimos varias diferencias. Sí, sin embargo, ahí quería ir justamente porque una cosa es la atención de público o el servicio justamente en este tipo de locales, pero donde hay atención directa de público, y otra es donde, por ejemplo, la atención es en un mesón. Y ahí claro, es donde a la gente sí o sí le genera ruido el hecho de que a veces le soliciten esta propina. Sí, claro, eso es un debate muy interesante que se abrió hace bastantes años atrás. De hecho, no solo las propinas estaban establecidas, o están, porque finalmente no se modificó la norma en el Código del Trabajo para los garzones que atienden directamente a la mesa, sino que además tienen una excepción a propósito de los trabajadores y trabajadoras de bombas de bencina. Ahí se generó una ambivalencia, dos casos muy distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro, que generó una jurisprudencia durante la última década por parte de la Dirección del Trabajo que comenzó a permitir, por ejemplo, en locales que tienen atención al mesón, que se pusieran, por ejemplo, estas típicas cajitas propineros, donde en el fondo no se le solicita al cliente la propina, pero el cliente, si así lo estima, porque hay atenciones, por ejemplo, donde trabajé yo muchos años, que es Starbucks, donde hay una atención muy personalizada que el cliente reconoce y que el cliente luego te preguntaba, bueno, ¿dónde puedo yo dejar una propina? Aparecieron estos propineros. Con el tiempo, como se habilitaron propineros físicos para efectivo y fuimos mutando hacia un servicio generalmente pagado por mecanismos electrónicos en su mayoría, esto también hizo que la Dirección del Trabajo dijera, bueno, si usted tiene un propinero físico, entonces tiene que poner además la posibilidad de que a través de Transbank, si es que así lo acepta,
como mecanismo de pago, pueda el cliente entonces dejar una propina. Después está el debate de si esto genera ruido o no. Yo creo que eso es muy interesante porque lo que estamos regulando hoy día, y esa fue la preocupación que yo manifesté en la discusión de la Cámara, es finalmente la prohibición de una circunstancia que se ha vuelto común en función de una incomodidad, pero de una incomodidad que en ningún caso, a mi juicio, ¿no?, genera la obligación de tener que regularse, porque la verdad es que la propina, tanto para el caso de los garzones como para estos amplios casos más generales que han ocurrido en locales como en Starbucks, como en Subway u otro tipo de locales de expendio de alimentos, finalmente la propina es algo voluntario. Entonces, lo que a nosotros nos hace ruido es que si hay un montón de rubros donde esto significa una mejora de las condiciones laborales, esto tenga que prohibirse. Distinto es que no se sugiera, y en eso creo que ya la jurisprudencia tiene norma establecida, efectivamente solo pueden sugerir un porcentaje de propina que es el 10% los garzones. Sí, aquí se abren varias aristas porque usted lo comentaba recién. Locales, por ejemplo, más pequeños donde se colocaba el propinero para las monedas, o no sé, yo estoy pensando en un pequeño local de un servicio de comida, un pequeño local de sushi, un pequeño local de completo donde los cocineros, efectivamente está el propinero para dejarle ahí. Pero otro es las grandes cadenas internacionales de expendio de comida rápida donde va a comprar la persona y quien está en la caja le señala si quiere o no dejar la propina. Y allí da la impresión de que quizá esta propina debiera ser parte del empleador, considerando que es una cadena muchas veces multinacional de expendio de alimentos. O sea, debía ser a lo mejor haber un trato diferente con esa pequeña pyme, ese pequeño negocio de barrio donde la señora está preparando el completo detrás de en una pequeña cocina. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que eso nos lleva a un debate mucho más profundo que tiene que ver con efectivamente cómo los trabajadores y trabajadoras de esas cadenas y también de las cadenas más pequeñas tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales en la práctica. Si uno mira lo que ocurre en cadenas que tienen presencia en más de 70 países como McDonald's, como Starbucks, como Burger King, la cadena internacional que se te ocurra de comida rápida, que venda pizza, hamburguesas, café, lo que sea, todas ellas pagan salarios mínimos. Es decir, en términos finalmente pecuniarios, en términos de salario, no hay una diferencia entre lo que paga el local chico versus la cadena grande. Entonces, claro, hay una discusión que uno debiese darse de por qué finalmente se paga tan bajo en Chile. Y de hecho, estas cadenas pagan mucho más en otros países vendiendo los productos al mismo precio. Ese es un dato de la causa que yo creo que hay que ponerlo delante. Pero antes de discutir sobre la propina en sí misma, creo que entonces tenemos que ponernos a conversar muy en serio sobre cómo mejoramos las condiciones laborales, que no tienen solo que ver, por ejemplo, con el salario mínimo, sino en este caso, y hubo una huelga muy importante hace 3 semanas atrás en el caso de Starbucks, con más de 1.200 trabajadores y trabajadoras que paralizaron buena parte de los locales y que, sin embargo, no lograron el aumento que ellos tenían en sus expectativas para que efectivamente uno pudiese decir, ¿sabes qué? Si les sacamos las propinas, esto no afecta proporcionalmente de manera grave los ingresos que reciben las familias de quienes trabajan ahí. Y si tú hoy día aprobas un proyecto que prohíbe las propinas, que vuelvo a señalar algo muy importante, son voluntarias, es decir, el cliente siempre puede decir que no. Si fueran obligatorias, yo creo que tendríamos un punto, no tiene por qué el cliente estar obligado a subsidiar el mal salario de un empleador, pero no siendo así, si tú lo hubieses eliminado el día de hoy, le quitarías alrededor del 30-40% de los ingresos mensuales a una persona. Eso a mí me parece a lo menos delicado si es que nos damos las otras discusiones sobre condiciones laborales generales. Pero eso efectivamente es así en términos de porcentaje, porque si la propina hoy mayoritariamente se aplica a los restaurantes, a los locales donde se sirve la comida, por ejemplo, a la mesa, y donde la entrega del 10% es ya prácticamente un habitué, prácticamente nadie, muy poca gente rechaza la entrega del 10%. No creas, pero ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, porque se ha dado caso, incluso delivery, llega la moto a la casa y la persona solicita incluso una propina, muchas veces parece raro, o estos otros locales donde efectivamente no hay atención a la mesa y mucha gente se siente incómoda con que le soliciten esa propina. Allí hay, digamos, una... o es tanto, incide tanta la cantidad de dinero que se entrega por parte desde el punto de vista de lo que significa la propina en el salario final del... Sí, mira, yo ahí voy a hablar de la casuística específica, lo que fue mi experiencia, porque además las propinas comenzaron a aplicarse en Starbucks cuando yo era dirigente del sindicato de esa empresa. Y efectivamente lo que mejora el salario es alrededor de un 30-40% dependiendo de las tiendas. Y ahí quiero hacer una salvedad respecto de lo que tú mencionas. Mucha gente no deja propina, porque además Starbucks, y esto es algo que yo ingresé como indicación, que me parecía prudente en términos de efectivamente quizás también ser razonable con atender la incomodidad de que alguien te consulte verbalmente por la propina, más allá de que
nadie te sugiere un porcentaje. Claro. El 10% eso solo está para los restaurantes con atención directamente a la mesa. Si tú vas a un Starbucks, se me ocurre como ejemplo que sé que tienen propina, nadie te va a decir dejas el 10%, nadie te va a preguntar dejas la propina. Lo que va a ocurrir es que cuando tú pagas con Transbank, la propia Transbank te va a preguntar si deseas agregar propina y tú ahí puedes poner 0, puedes poner 10 pesos, puedes poner 100. Mucha gente dejaba, qué sé yo, el 0,5% en propina, pero aunque tú no lo creas, esos pequeños aportes sumaban un 30-40% más de salario. Así de precarias son las condiciones en el mundo de la comida en general, en el rubro gastronómico, y por eso es tan relevante como dar estos debates acompañados de las condiciones laborales. Yo presenté una serie de indicaciones que no se van a ver porque el proyecto se rechazó, pero apuntaban directamente en esta línea. Efectivamente, hacernos cargo de que hay rubros donde no hay una atención directa al cliente, más allá de que esto sea en un mesón, uno puede discutir si la atención es más valiosa cuando es a la mesa, cuando el garzón se acerca, o cuando uno la tiene presencialmente y se genera una conversación con alguien que efectivamente te está dando la atención que tú como cliente estás esperando. En Starbucks a lo menos y en otras cadenas de comida, eso se da mucho y es parte de las orientaciones que tienen estas empresas y los clientes lo valoran y por eso es que voluntariamente dejan propina. Yo creo que en el caso de los delivery tenemos una similitud en términos de precariedad. Son trabajadores que no tienen contratos, son trabajadores que además todavía tienen una relación laboral muy difusa, carente de derechos y por lo tanto yo no estaría per se en oposición a que se solicite propina, por ejemplo, a través de la aplicación, que es lo que al menos a mí me ha ocurrido cuando yo pido delivery a través de Pedidos Ya. Tú puedes poner si dejas 0, si dejas el 10, si dejas el 5. A mí eso no me parece terrible, siempre y cuando sea voluntario. O sea, para evitar también además que sea el propio repartidor el que tenga que hacer la pregunta. Exacto, yo creo que ahí puede haber una incomodidad que además es muy propia de la cultura chilena, que nos incomodan estas cosas. En otros lados, si alguien te pregunta si quieres dejar propina y tú sentiste que el servicio no lo vale, tú no tienes empacho o ninguna vergüenza en decir no. Yo creo que en realidad debiésemos apuntar a que fuera muy cotidiano y común decir, bueno, si yo no creo que recibí un servicio extraordinario o excepcional respecto de lo que estoy pagando, no tengo por qué dejar la propina. Eso es parte de un tema cultural, pero yo creo que por un tema cultural no debiésemos abrirnos a prohibiciones. Sí podemos regular mejor qué tipo de servicios pueden o no sugerir la propina y qué tipos de servicios pueden sugerir montos específicos. Yo en eso estoy muy de acuerdo y por eso presenté 3 o 4 indicaciones que apuntaban en la línea con perfeccionar el proyecto. Ahora, lamentablemente, ese debate, o quizás positivamente, ese debate no prosperó en términos generales porque creo que el proyecto partió de un mal planteamiento que es suponer que las personas están obligadas a pagar la propina cuando en realidad una sugerencia siempre está arraigada en la voluntad de la persona a negarse. Sí, diputado Andrés Giordano, para ir cerrando, porque ya nos está pillando el tiempo, un proyecto de estas características no sería entonces necesario si las condiciones laborales de los trabajadores fueran mejores, si percibieran un sueldo mejor que el salario mínimo y no tuviesen que complementarlo sobre la base de estas propinas? Sí, yo creo que más que solo por la discusión del salario mínimo, que eventualmente uno podría tener en algún momento una discusión mucho más profunda sobre el propósito de ese salario, sobre el monto, sobre qué necesidades tiene que cubrir, yo creo que hay herramientas que harían que este tipo de circunstancias, a lo menos, discutirla en términos de eliminarla, no fuera tan terrible. Y una de esas, hay una oportunidad para este Congreso de discutirla este año, que es la negociación multinivel o ramal, que es lo que efectivamente permite, a nivel internacional, ahí como el derecho comparado nos muestra, mejorar los salarios, mejorar las condiciones laborales, precisamente para que no sea tan importante el subsidio que hace el cliente en el mundo de los servicios respecto del salario que pagan las empresas. Yo creo que si damos ese debate con altura de miras y nos proponemos entregarle herramientas a los propios trabajadores en función de su fuerza y su capacidad de organización a mejorar las condiciones, claramente las propinas van a ir quedando de lado y no van a ser el 30 o 40% de las remuneraciones a fin de mes, sino que un porcentaje menor que permita tener estas discusiones sin que eso sea un peligro para el sustento de las familias. Diputado Andrés Giordano, le agradecemos de haber conversado ahí con nosotros aquí en Puntos de Vista. La conversación, el diálogo, la contingencia, los temas que revisa semana a semana la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí los discutimos en Puntos de Vista. Y es momento de retomar la conversación, retomar el diálogo. Nos acompaña para ello el diputado Alejandro Bernales. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Diputado, conversar sobre este tema que es tan ciudadano, tan cotidiano como es las propinas, que sí. Bueno, ya están de una u otra forma reguladas con este tema del 10% para los garzones en los restaurantes, pero ahora venía esta modificación y muchos pensábamos que se iba a aprobar, que tenía cierta lógica. Sin embargo, el resultado de la votación fue completamente distinto y no se puede perseverar en esto hasta un año más. Así es, mira, la verdad, como tú decías, este es un tema que es cotidiano.
el tema de las propinas. Y hay que decir, hay que ser muy claro, porque ayer en la Cámara de Diputados parece que los colegas de verdad no leyeron ni siquiera el encabezado de este proyecto de título, de ley, que lo que hace justamente es que hoy día en Chile los garzones, tanto los garzones en restaurantes, como también, ¿cierto?, en las estaciones de servicio, se permite, ¿cierto?, el tema de la propina, que siempre es voluntario. O sea, siempre a uno le llega, ¿cierto?, en el restaurante y dice, ¿quiere incluir la propina? Ok, y se agrega, ¿cierto? Lo mismo en este otro espacio que, como digo, está regulado por ley. Y nadie pretendía en la Cámara de Diputados poder eliminar estos servicios, ¿cierto?, que uno puede dejar una propina, que son los que yo acabo de señalar. Y lo digo y lo recalco, que esto no estaba, no lo eliminaba, porque ayer en la Cámara, de verdad, a mí me extrañó mucho, los colegas decían que esto lo íbamos a eliminar para los garzones. Y el proyecto nuevo de ley, no, en ningún caso, lo que hacía era eso. Más bien, lo que buscábamos es que las propinas hoy día se han estado ampliando en otros servicios. Incluso, yo di varios ejemplos ayer, por ejemplo, hay lugares que uno se atiende, es un autoservicio, y uno toma su bebida, lo que quiere comprar, lo pasa por caja y le dicen, deja una propina. O uno va, por ejemplo, en un taxi, termina, uno acuerda, ¿cierto?, uno sabe un precio de un tramo o un lugar, y llega al final y el taxista le dice, ¿y mi propina? Y así una serie de servicios que han estado, además, en el ojo del huracán. Han existido reportajes, denuncias en el CERNAC por este tipo de cobro. Y es por eso que se ingresó un proyecto de ley en la Comisión de Economía, donde lo que nosotros se proponía era que todos estos servicios que no están en la ley, o sea, que no sean los garzones, que no sean las estaciones de servicio, no pudieran cobrar esta propina y que quede más bien de manera voluntaria. Es decir, si yo voy a la peluquería y entiendo que me atendieron bien, que me dieron un café, tuve un muy buen trato, yo puedo dejar la propina y dejar, pero que en el post, que es en la máquina, la red compra, a uno le coloquen ahí la propina si la bajaron o no. Nosotros consideramos que no se debe hacer, porque además muchas personas sienten que cuando le muestran este artefacto, ¿no?, sienten como la necesidad y se ven un poco obligados a dejar la propina. Sí, ahí hay dos temas. Uno es el que usted menciona al último, que es el tema de la presión que siente la persona cuando compra, porque se siente de una u otra forma compelida a tener que dejar una propina por un servicio que no fue personalizado, por llamarlo de alguna manera. Porque no es lo mismo ir a un mesón, encargar y llevarse la cosa en una bolsita, por ejemplo, a la casa, a que en un restaurante un garzón lo atienda a la mesa. No, exactamente, eso es. Entonces, a mí me extraña mucho la votación de ayer en la sala. Yo creo que, bueno, en el ámbito que estamos hoy día de campañas políticas y todo, se distorsionó mucho el mensaje. Hubo muchos discursos muy populistas sin ni siquiera leer el proyecto. Y esto es algo cotidiano, algo que le afecta a los vecinos. Nosotros habíamos levantado información. Cuando empezamos a discutir esto en la Comisión de Economía, yo me dediqué a difundir los distintos medios y la percepción de la gente era que era un buen proyecto, que había que en fondo ponerle un párele, como se dice, a algunos servicios que no están por ley que se exija, ¿cierto?, esta propina. Y lamentablemente ayer este proyecto se rechazó. A mí además no solo me causa mucha curiosidad esta votación tan mayoritaria en contra, sino que también los efectos que puede tener. ¿Y por qué digo los efectos que puede tener? Porque el CERNAC ha ido a la Comisión de Economía y ha manifestado que ellos han levantado procesos en algunas empresas porque le piden propina a los consumidores, cuestión que no pueden hacerlo porque por ley no lo pueden hacer. Entonces estamos hablando de peluquería, estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones. Cuando uno compra una aplicación, un alimento, uno no se dan cuenta muchas veces las personas que compren y dice, porque uno aprieta, elige qué quiere comprar y uno dice siguiente, para que llegue rápido la comida y uno no se da cuenta que pasó a dejar una propina. Entonces, todo este tipo el propio repartidor de delivery cuando llega solicita también una propina para él. Exacto. Cuando ese monto debiese estar incorporado dentro de lo que paga la persona al hacer el encargo. Exactamente. Entonces, el CERNAC ha hecho oficio de esto y ayer la Cámara de Diputados dice que está bien este tipo de cobro. Porque eso finalmente es la señal que le estamos dando a la ciudadanía. Es decir, que todas estas personas que piden esta propina extra, que no están por ley, lo pueden hacer y que está bien. Y a mí me parece que es una señal sumamente errada y que puede generar, ¿cierto?, en el caso de CERNAC, por ejemplo, complicaciones. Porque a la hora de ir a fiscalizar a alguien que le dice, oiga, usted está pidiendo propina, va a decir, no, pero en la Cámara de Diputados se trató este tema
y todos estaban a favor de que nosotros podamos estar fuera de lo que dice hoy día el marco de la ley. Entonces hay situaciones que son bien complejas respecto al tema de nuevo que estábamos hablando de las propinas. Ahora, diputado Alejandro Bernales, hay algunos parlamentarios que señalan que un proyecto de estas características debe rechazarse porque las propinas, de una u otra forma, independiente de que sea por una atención personalizada o colectiva dentro del local al que se ingrese, de una u otra forma vienen a complementar la precariedad de los sueldos de quienes allí trabajan. Chuta, ¿no? Eso a mí me parece también que es complicado como ponerlo desde ahí. Entonces, pongamos propina en todos lados, todos mejoremos los salarios de todos los trabajadores pidiendo propina en todo. No, aquí está regulado y son los garzones, que me parece muy bien, porque cumplen un servicio, además hay una tradición con aquello, también otros espacios, pero ya poder ampliarlo bajo ese argumento a mí me parece que además es peligroso, porque entonces no discutamos más sueldo mínimo, discutamos aumento de propina o exigir las propinas. Entonces es muy complejo justamente lo que ayer se votó desde ese punto de vista. Pero también decir lo que a mí lo que me pasa es que también es cierto que hay cierta trampa en algunos servicios, por eso llegan estos reclamos al CERNAC. Porque cuando uno, por ejemplo, en un taxi, ¿no?, pide ser llevado del punto A al punto B y ese tramo cuesta 22.000 pesos y uno llega a ese punto y además le exigen una propina, entonces ya no costó 22.000 pesos. Usted me ha dicho que costaba 22 más la propina. Entonces, yo creo que ahí es donde se produce el malestar de la ciudadanía, el enojo de la gente, por eso existen estos reclamos, porque estamos normalizando las propinas en lugares que, a mi modo de ver, no corresponden. Ahora, para dejarlo también sumamente claro, la libertad de cada persona, como decía, de ir a un lugar que lo atiendan bien, o el taxista, ok, hizo la carrera por los 20.000 pesos, y hizo un excelente trabajo, bajó la maleta, la llevó al hotel, lo atendió, no sé qué, y alguien quiere dejar voluntariamente lo que tiene conveniente, lo puede hacer, si eso se puede hacer de manera voluntaria. Pero nosotros lo que queríamos corregir es que, de nuevo, voy a ser muy específico, en estas máquinas, en la red compra, o cierto, le colocan el valor, y luego viene la propina, y se la pasan a usted. Entonces es muy peligroso. De hecho, en la Comisión de Economía nosotros le preguntamos, por ejemplo, a las autoridades de turismo, esto puede ser más utilizado, por ejemplo, con los turistas que llegan. Hemos visto casos de connotación nacional de turistas que lamentablemente en el terminal en el aeropuerto son lamentablemente estafados por algunos inescrupulosos. Y entonces, ¿por qué si alguien aparece propina podría mal utilizarse también? O sea, no es solo un tema de idiosincrasia, por llamarlo de alguna manera, porque algunos parlamentarios quienes rechazaron el proyecto decían, primero que aquí no se exige voluntariedad, uno siempre puede decir que no. Y segundo, que en otros países donde la idiosincrasia, la forma de ser de la gente es distinta, la gente no tiene, no le da nada el decir que no. Pues perfectamente, aquí en Chile el chileno se siente más compelido, más presionado socialmente a tener que entregar esta propina, pero en otros países no se hace. Pero claro, lo que decían es que acá no hay obligatoriedad. Pero con lo que usted señala, da la impresión de que no solo es un tema de voluntad, sino que también hay un tema legal o se abre una puerta para que existan irregularidades. Totalmente, sí. Yo creo que acá el foco es el derecho de los consumidores, la protección del derecho de los consumidores. Y los consumidores, por ley, hoy día le pueden exigir propina o pedir propina, ¿cierto? Esa es la palabra adecuada, pedir propina, insisto, en los restaurantes, garzones y en las estaciones de servicio. En ningún lugar más. No se puede por ley en ningún lugar más. Entonces, como hoy día hemos visto que esta práctica se ha hecho habitual, como una serie de otros servicios que ya he mencionado, en taxi, en peluquería, en autoservicios, o sea que no hay prácticamente ningún intermediario más que alguien que pasa que hay que pagar, ¿no? Un cajero, no hay más. Y te piden propina, me parece que está mal, y lo que la ley hacía era proteger los derechos de los consumidores. Lamentablemente, los colegas transformaban la conversación en un debate de sueldo mínimo, que era la propina o una renta, ¿cierto? Un extra complementario, pero pero eso es otro debate, podemos discutir en otros espacios, pero no el proyecto que proponía ayer. Entonces, yo insisto, acá, a mi modo de ver, se ha vulnerado de manera bien brutal con esta votación, además que fue muy amplia en contra, los derechos de los consumidores. La Cámara de Diputados lo que está diciendo hoy día es que si alguien a usted le cobra una propina en un lugar que no corresponde, está bien. Y eso no puede ser.
Porque la ley dice absolutamente lo contrario, estamos yendo contra la ley y eso es un absurdo. Para ir cerrando, porque ya nos está pillando el tiempo, ¿hay que insistir en este proyecto en un año más? Cuando ya no sea época electoral. Mire, el tema va a ocurrir cuando veamos algún tipo de reportaje en los medios de comunicación que está ocurriendo este tipo de situación que es irregular y que los mismos diputados que votaron en contra se van a dar cuenta que se equivocaron y van a decir, bueno, es que nosotros no vimos, no sabíamos, es que vamos a ingresar un proyecto de ley. Bueno, yo les digo, ya votaron en contra sobre este tema de abusos que hay hoy día contra los consumidores. La gente está cansada de este tipo de cuestiones. Y si, insisto, y si considera a alguien que fue bien atendido en uno de estos lugares donde no se puede, ¿cierto?, pedir la propina, es voluntad propia dejar algo, ¿no? Cuando uno tiene una buena carrera, el taxista es simpático, lo ayudó, está bien, y uno puede dejar una propina, no hay ningún problema. O su peluquería que va todos los meses y lo atienden bien, le dan un café, también lo puede hacer. Pero que lleguen las personas y con esta máquina, hay personas que se sienten efectivamente, entre comillas, un poco intimidadas a ser obligadas, ¿cierto?, a entregar esta propina. Entonces, hay situaciones que son complejas y la gente dice, chuta, me vi casi amedrentado en tener que entregar una propina por un servicio que muchas veces no se da. Yo vuelvo a insistir, el caso más grosero para mí son los autoservicios. O sea, ¿cómo alguien sugiere una propina en un lugar donde uno tomó un producto, lo llevó a la caja, le cobraron y se lo lleva? Entonces súbale al producto, ¿no? Entonces aquí también hay un debate que tiene que ver efectivamente con los salarios, con las propinas, con los empleadores, con los trabajadores. Y bueno, nosotros esa fue nuestra postura. Solo dejar muy en claro para finalizar, nosotros no es un proyecto contra las propinas, sino que es un proyecto que en el fondo resguarde lo que hoy día está normalizado por ley, ¿cierto? Garzones y estaciones de servicio y todo lo que está afuera porque no sea en el fondo exigible en esta máquina. Nosotros, de hecho, lo que habíamos propuesto, hacerlo muy sencillo, era que la máquina de red compra en los lugares que no está permitido por ley, la máquina no diera la opción a esas empresas a poner, ¿cierto?, propina. Y que simplemente le pase y nada más. Así de sencillo. La protección del derecho del consumidor. Y por último, alguien puede dejar estas cajitas que uno puede dejar, ¿cierto?, la propina, que es voluntaria y que no es tan intimidante cuando se lo pasan en la manera digital, que uno tiene que agregar ahí, poner un 0 al siguiente o poner la propina. Diputado Alejandro Bernales, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. El diálogo, la conversación, los temas que revisa semana a semana la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí lo analizamos en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputadas Televisión y todas nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.